Buenos días a todos. Pongan por favor su asistencia en el chat. Ya comenzamos en un instante. Oiga, profe, es que, perdón, buenos días. Buenos días. Es que mi computadora está rara, como que está fallando, entonces la voy a reiniciar y quería saber si no hay problema de que me meta Sí, ahorita. sí, te doy a admitir Ok, en el momento que gustes. ok, gracias. De nada. Bueno, pues mientras le damos inscripción a alguno de sus compañeros que están acá, que están recién entrando, bueno, recordarles la parte esta del cumplimiento de los lineamientos de clases en línea, sobre todo el que tiene que ver con el uso de la cámara encendida. Y bueno, estos otros que están acá, que son los que ya hasta lo debemos de conocer de memoria, ¿no? Que son los que les ponemos en la entrada. Y bueno, yéndonos a nuestra clase, que en este caso es la materia de historia, y ustedes son el grupo tercero A, nos vamos a la sesión número 7, que es la que nos corresponde el día de hoy. Y bueno, ya es la hora con 4 minutos, ya vamos a empezar con la sesión. Vamos a analizar la sesión número 7, que tiene por nombre etapa lítica, o también conocida como la Edad de Piedra, la Edad de Piedra del continente americano, que difiere de la Edad de Piedra de Europa, Asia y África, porque allá acuérdense que la evolución comenzó de manera temprana y nosotros, por ejemplo, al ser el último continente en ser poblado, pues obviamente tenemos ese desfase de unos cuantos miles de años en cuanto a evolución social y en cuanto a tecnología. Sin embargo, bueno, digno de destacar y como algo para sentirse realmente orgulloso, pues tendríamos que decir el hecho de que a pesar de ese desfase de muchos miles de años con respecto a Europa, África y Asia, tan solo a la llegada de los españoles en el año de alrededor del 1500, cuando se lleva a cabo el descubrimiento de América y posteriormente la conquista de México, pues el nivel cultural, tecnológico, estaba casi a la par. Acá teníamos grandes avances en arquitectura, ingeniería, el avance en astronomía, un calendario de 365 días, únicamente nos falló por 6 horas, ¿no? Que es por eso es que hay cada 4 años un año bisiesto, porque se acumulan las 6 horas de cada año para sumar 24 cada 4 años, por eso cada 4 años hay un 29 de febrero. Y casi latinamos a eso, ¿no? En el mundo prehispánico, tanto mayas como mexicas crearon un calendario de 365 días, casi exacto. Entonces, no, es algo digno de sentirse orgulloso, ¿no? Porque a pesar de tener miles de años de desfase en cuanto a evolución, en el poco tiempo que nos desarrollamos acá, casi alcanzamos o superamos el nivel de desarrollo que traían los españoles. Y eso, que ellos venían con, no venían como europeos, venían trayendo todo lo que se había inventado en cuanto a Asia y África. Esos tres continentes se mantenían comunicados. Por ejemplo, ellos trajeron la pólvora, las armas de fuego, pero venían de Asia la pólvora. Ellos traían el caballo dentro de su ejército, pero lo trajeron también de Asia. Es decir, acá lo importante es ver cómo nosotros, a pesar de tener muchos miles de años de desfase, estamos casi al nivel de ellos, ¿no? Y eso es algo digno de poder mencionarse y rescatarse y motivo de sentirse pues orgulloso de nuestras raíces. Mucho tiene que ver los recursos, ¿no? Mucho tiene que ver la enorme cantidad de recursos que nos permitió tener acceso a la tecnología y dedicarle tiempo a la tecnología. Entonces, como sesión número 7, la etapa lítica, alias o también llamada edad de piedra. Lo vamos a ver a través de este esquemita, donde vamos a ubicar grandes bloques de tiempo antes de que México fuera México. Ahorita me regreso, es nada más presentarles lo que vamos a ver. Ver cómo era la vida o conocer cómo es la vida de aquella época. Era una vida diferente, eran sociedades pequeñas, llamados clanes.
ya empezaban a diversificarse las actividades, no había oficios, profesiones, por así decirlo, pero ya se empezaba a diversificar lo que hacía cada quien. Los que se encargaban de desollar al animal que recién se cazaba, los cazadores que, por ejemplo, cazar un mamut no era cualquier cosa, y los que confeccionaban la ropa, los que hacían utensilios, muchos de ellos hechos con piedra, como los que están viendo en la imagen del centro. ¿Cómo era la vida en aquella época a partir de esta descripción? Luego vamos a ver cómo la etapa lítica se suele dividir en tres grandes momentos o tres grandes etapas, que son estas de aquí: el arqueolítico, cenolítico y protoneolítico. El milagro de la civilización aparece en el último, en el protoneolítico. Es cuando se domestica el maíz, que no se llamaba maíz, se llamaba teocintle, y eso permite el nacimiento de la vida sedentaria y con ello el nacimiento de civilizaciones. Vean, este es el teocintle, el que está a la izquierda, y con el paso de los cientos de años, cómo se convirtió en el producto que ven a la derecha, que es el que hoy conocemos. ¿Sí? Imagínate cuántos maíces teocintles tenías que moler para poder hacer la masa para, por ejemplo, hacer una tortilla, ¿no? Tendrías que usar cientos de ellos, ¿no? Por lo pequeñitos que eran, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo se domesticó el teocintle en este periodo? Y por último, cómo se empezaron a distribuir las culturas dependiendo de la región, y casi todos se fueron a la parte que está en color verde, que por cierto aquí está Veracruz, porque era el lugar donde mejores recursos había, y por eso, no por casualidad, aquí se desarrolló lo mejor de lo mejor. Los olmecas, los mayas, los totihuacanos, los mixtecas, los zapotecas, hasta llegar a los mexicas, por la simple razón que era la mejor zona para vivir, la mejor zona para desarrollarse. Todo lo hay aquí. Climas diversos, templados, bosques, selvas, lluvias, frío, montaña, costa, ríos, lagos, lagunas, una enorme diversidad de flora y fauna, es decir, estaban dadas las condiciones para los primeros asentamientos gracias al sedentarismo y a la domesticación del maíz, lo que permitió el nacimiento de las primeras culturas, que sería la próxima clase a lo que nos vamos a dedicar, que serían estas de acá, ¿no? Comenzando con la cultura madre, los olmecas, continuando con los mayas, los zapotecos, los teotihuacanos, hasta llegar el clímax de la evolución cultural con los mexicas o aztecas, ¿no? En lo que hoy es la Ciudad de México. Y bueno, lo que haríamos como actividad el día de hoy, además de las notas y el esquema de clase, pues es la página 34 del libro, que tiene que ver con el tema de la sesión 6 y 5, que habla sobre el poblamiento de América, que se dio a través de al menos tres lugares: por el estrecho de Bering, la de Polinesia, Melanesia, que se dio sobre todo en Perú, y el más austral, que se dio a la Tierra del Fuego, en lo que hoy es Chile y Argentina. Y en el libro preguntan a ese respecto. Y ahí pues piden que hagan una pequeña investigación. Casi todo viene en el libro y lo vimos en clase, a excepción de las fechas. Viene la del estrecho de Bering, ¿no? Que hay una controversia, ¿no? Hace 30.000 o 40.000 años, el libro creo que maneja 40.000. Y las otras dos, la de Melanesia y la austral, es muy imprecisa, ¿no? Pero es la que tendrían que investigar. Y van a encontrarse ahí que en una fuente y otra hay una diferencia de 25.000 años, porque así de inexacto son las fechas, porque no se ha podido comprobar de manera plena, porque no hay vestigios, como aquí. Aquí sí hay huesos, hay una piedra, hay una herramienta que te permite hacer una datación, pero allá no lo hay, por eso es más complicado hacer una datación. A eso nos vamos a dedicar el día de hoy, y me regreso a esta parte de aquí. Todo esto antes de que México fuera México, todo esto antes de que nuestro país se llamara así. Comenzando en el radial a partir de la una, donde dice poblamiento del continente. La clase anterior, la sesión 6. Acuérdense que se dio a través de diversos lugares, principalmente por el estrecho de Bering, pero también hay una migración desde Polinesia, Melanesia, que confluye o que llega a lo que hoy es Hawái. También hubo otra migración un poco más austral, más hacia el sur, que venía de lo que hoy llamamos continente oceánico u Oceanía, y esta llegó sobre todo a la Tierra del Fuego, en lo que hoy es Chile, Argentina. La temporalidad
es muy inexacta, entre 30.000 y 40.000 años, 25.000 algunos, por el estrecho de Bering, y las otras dos aún es más inexacta porque hay menos datos, menos cosas que investigar. O sea, en el poblamiento que se dio por el estrecho de Bering, al menos hay huesos, hay vestigios de cosas que ahí se encontraron. Por ejemplo, en México y para las Olimpiadas hay un vestigio que se conoce como el hombre de Tepexpan, que está en la Ciudad de México. Para comenzar, es mujer, no es hombre. Y para terminar, hemos, o la arqueología, paleontología, antropología, ha sacado como conclusión que era una mujer que acompañaba a un clan de cazadores y que en la casa de un mamut, ella se salió de control el mamut. Ya saben, los trataban de orientar hacia una dirección como creando trampas y así los mataban. Se salió de control y el mamut se regresó y arrasó con un grupo de personas que eran niños y mujeres, porque hay huesos que están rotos, que significa que fue embestida o pisada por el animal y cayó en el fango. Y el fango encapsuló su cuerpo y lo preservó de tal suerte que todavía hay restos óseos de ese vestigio que se le conoce como el hombre de Tepexpan, pero que es una mujer, y que según los estudios, así fueron los hechos. Murió embestida por un mamut, cayó al fango, el fango, como si fueran un lodo movedizo, la absorbió, no pudieron hacer nada por rescatarla o salvarla, los restos del clan, y entonces eso permitió que el fango la conservara durante esos miles de años, y es el vestigio más antiguo que tenemos, lo que demuestra la teoría acerca del poblamiento a través del estrecho de Bering. Y esto sucedió en el Valle de México. Entonces, aquí sí hay esos manera de hacer una datación, pero en el caso de la migración austral a través de la Tierra de Fuego o la de Perú, que se adentraron en el Amazonas, no hay cosas tan evidentes como para poder sacar conclusiones respecto al tiempo, cuándo fue, por eso es más inexacto. Llegamos a la etapa lítica. Esta etapa lítica, que es la que vamos a ver el día de hoy, también conocida como la Edad de Piedra, que se llama así porque se utilizó la piedra como un elemento importante dentro del desarrollo cultural, dentro de su tecnología. Hay también inexactitud, hay quien piensa que hace 35.000 años, hay quien es desde el 34.000 AC hasta el 2500 AC, cuando empiezan los horizontes culturales. ¿Qué marca el término de la etapa lítica? Ahorita vamos a ver las fechas. El nacimiento de la agricultura, la domesticación del teocintle, ahora maíz. Y eso le pone fin a la etapa lítica, porque ahora hay algo más que identifica el periodo además de la edad de piedra. Ahora es la domesticación del maíz, ahora es la agricultura, ahora es el sedentarismo, la creación de las primeras grandes civilizaciones. Por eso termina la etapa lítica. En los horizontes culturales, conocidos como el preclásico, clásico y posclásico, bueno, en este periodo es donde se desarrollan las grandes culturas que conocemos. Se hacen las grandes edificaciones, los estudios astronómicos, aparecen culturas en orden cronológico como los olmecas, los zapotecas, mayas, teotihuacanos, los toltecas, los mexicas, purépechas, que eran las culturas que todavía, totonacas, estaban cuando llegaron los españoles. A estos momentos se les llama horizontes culturales. Presenta rasgos y características muy particulares que analizaremos más adelante. Y luego viene el proceso de la llegada de los españoles, el proceso de conquista, que culminaría un año de 1521, que daría pie a el inicio de la etapa colonial, que duraría 300 años, hasta que justamente, exactamente 300 años después, en 1821, pues se logra la independencia de México en relación a España, cuando se firman el acta de independencia un día 28 de septiembre, un día después que el 27 habían entrado a la Ciudad de México triunfante el ejército trigarante. Y a partir de ahí nace la historia de nuestro país, que por cierto todavía no se llamaría México tan pronto. Pasaríamos ahí con un momento de incertidumbre, si éramos un reino, si éramos un imperio, una república,
y hasta que a partir de la Constitución de 1824 oficialmente nuestro país nace como país, que hoy llamamos México, pero que es Estados Unidos mexicanos. Y es justamente ahí donde acaba la historia de México uno hasta este periodo de la independencia, que por cierto, estamos celebrando en estos días. De hecho, hoy es el día, ¿no? En la noche, cuando se hace la celebración del grito, y que bueno, al final voy a dejar unos 2 minutos para poder hacer una reflexión en este sentido, en relación a la celebración de la independencia, que es hoy en la noche, pero que en realidad es mañana, ¿no? Pero que por tradición se celebra a las 11 de la noche del día previo, hoy. Entonces, bueno, esto da pie a que siga la siguiente diapositiva. Esto, imagínenselo, porque si no, no se queda en ustedes, se les va a olvidar, no les impacta. Imagínense la vida de aquella época, una vida más fácil, más sin menos ocupaciones, pero más salvaje. Sí, más fácil, pero... ¿Y un depredador? Sí, más fácil, pero dormir en una prácticamente la intemperie, como la imagen que está a su derecha, abajo. Y, por ejemplo, un reptil y, por ejemplo, una serpiente. O sea, lo que pensaríamos en la modernidad si nos tocara pasar una noche allá con ellos. O sea, lo que nuestra mente tendría. Ellos se adaptaron a ese tipo de peligros o circunstancias, pero era una vida más apacible, con menos ocupaciones, pero sí una vida difícil por el entorno, que ellos no lo veían difícil, ellos les parecería una vida casi imposible si tuvieran que adaptarse a lo de hoy, así como nosotros nos costaría mucho trabajo adaptarnos a aquella época. Eran sociedades pequeñas, no había grandes grupos, eran clanes, grupos de familias como el que ven a la izquierda. Y aquí cada uno empezó a tener funciones diferentes. También se había conseguido el uso del fuego. El fuego fue una maravilla, casi tan importante como la domesticación del maíz, porque permitió cocinar los alimentos. Y entonces hubo el último gran cambio físico, morfológico. Nuestro cuerpo otra vez cambió, por última vez. O sea, por última vez de manera evidente. Y tiene mucho que ver con la forma de nuestro rostro y nuestra cara. Los molares se hicieron menores, los colmillos se disminuyeron, ya no necesitamos esa dentadura tan fuerte para desgarrar, para moler, de ahí el nombre de muelas, porque ya los alimentos cocinados eran alimentos suaves, mucho más fácil de poder masticar y de digerir. Entonces el uso del fuego y ciertas herramientas como las que están viendo en el centro caracterizan a esta etapa llamada etapa lítica o edad de piedra. ¿Cuáles son esos principales elementos? Véanlos. Se confeccionaron hachas, cuchillos, se confeccionaron algunos utensilios de cocina y a lo mejor alguno de ustedes lo tenga, casi es como que una especie de adorno, ¿no? Los molcajetes, por ejemplo, esta especie de mortero en donde se trituraban semillas e incluso chile para hacer las salsas, que es básico en la alimentación prehispánica. El metate, que es esta piedra cóncava que tiene un rodillo a través del cual se tritura el maíz, porque por cierto el maíz, si ustedes han visto una mazorca fresca, es suave, de hecho la apretas y se revienta, tiene como una especie de líquido, pero así no se consume el maíz. Primero se seca al sol y los granos se ponen como este que están viendo acá. Vean, perdón, este. Así se ven los granos del maíz ya listos para la utilización y poderlos comer. Este que están viendo a su derecha. Y entonces para eso se desgranaban y se ponen en esa piedra cóncava con un rodillo para generar la masa que es la base de la famosa tortilla, que es la base de nuestra alimentación desde aquel tiempo y hasta hoy en día. Entonces, bueno, esos instrumentos se empezaron a crear. Como notas, deben de poner hachas, cuchillos, utensilios de cocina como el molcajete, el metate, y poco a poco fueron perfeccionándolo. Se utilizaron también monolitos. Descompongan la palabra mono es uno, lito es piedra, es decir, una sola piedra, una sola roca, casi siempre gigantescas, para moldearla, para esculpirla, y entre otras cosas hicieron
las cabezas colosales de los olmecas, los guerreros de los toltecas, no hechos en una sola roca, una sola pieza, pues. Y poco a poco se fue diversificando y perfeccionando. Se fueron construyendo las pirámides, cuya base es también la piedra. Y entonces eso es lo que caracteriza a este enorme periodo, que duró desde el año prácticamente 35.000 hasta el 2500 AC. Es decir, casi 32.000 años duró la edad de piedra. O sea, es una evolución paulatina, no tan fuerte en cuanto a los cambios en poco tiempo, sino a mediano y largo plazo. Y bueno, eso es lo que caracteriza a la etapa lítica. Pequeños grupos, clanes, que se dedicaban sobre todo a la pesca, a la caza y a la recolección. Es diferente agricultura que recolección, porque recolección significa que tú no siembras ni cosechas. Simplemente pasas por un lugar, ves que hay cierto alimento, lo recoges y te vas. Pero se dieron cuenta y de manera casual que cuando comían el alimento, y tiraban los restos en las cercanías, se dieron cuenta que ahí germinaba una planta y que si le daban el tiempo suficiente, esa planta se convertía en un árbol y daba el fruto del cual ellos habían tirado su semilla ahí. Y así de manera casual se dieron las condiciones para el descubrimiento de la agricultura, que le puso fin a la etapa lítica y dio inicio a otro periodo que acabamos de ver en las anteriores diapositivas, que se le conoce como los horizontes culturales, ya el nacimiento de las primeras grandes civilizaciones que ha tenido la historia de lo que hoy es México. Entonces, bueno, eso como características de la etapa lítica. También la etapa lítica, bueno, se suele clasificar o dividir en estos tres grandes periodos. El periodo arqueolítico, que es el más antiguo. Vean, esta fuente menciona el año 34.000 AC como el inicio de la edad de piedra, con la creación de los primeros instrumentos, sobre todo aquellos que estaban muy rudimentarios, como por ejemplo cuchillos. Se les llama lascas. Una lasca es una piedra que tiene filo y que se utilizaba para cortar y que se utilizaba sobre todo para desollar a los animales que se cazaban, sobre todo para quitarles su piel y luego hacer cortes en su carne para alimentarse. Eran los primeros instrumentos muy rudimentarios del arqueolítico. Luego se construyeron puntas de lanza, hachas y cada vez se fueron sofisticando más. En el cenolítico se crearon cuencos para beber, se utilizaron ya adornos hechos con piedra, ya cosas más sofisticadas. Y ya en el protoneolítico, ya evidentemente, ya muy cercano a las grandes civilizaciones, se construyeron ya incluso esculturas o pirámides hechas con la base de piedra, que la piedra va a depender del contexto y del lugar. Por ejemplo, nosotros que vivimos en la costa y que nuestra cultura era la totonaca en esta región, era la cultura totonaca, utilizamos la piedra de río. Estas piedras redondas, redondeadas por la erosión y la fricción de los miles de años en los ríos cuando hay crecidas y ven que la roca va dando vueltas por la corriente, por el flujo de agua. Bueno, eso con el paso de los millones de años las ha pulido y las ha dejado de esa forma redondeada, lo que normalmente o comúnmente llamamos chinos. Antes con eso se pavimentaban las calles, no les tocó a ustedes verlas, pero decíamos, esa calle está enchinada. Y enchinada significaba que no era de tierra, pero era de esas rocas que daban una superficie más o menos plana, empedrado. Bueno, con ese tipo de herramientas o de utensilios se construyeron las pirámides, sobre todo las de los totonacas, incluyendo la de Zempoala, que está aquí bien cerca, que si ustedes han tenido la fortuna de ir a verla, están hechas con piedra de río, ya para el protoneolítico. Y bueno, esa es la clasificación de la etapa lítica por temporalidad. Espero que haya ya sido el tiempo suficiente para haberla copiado. En el caso del cenolítico hay una subclasificación en cenolítico inferior y superior, siendo el superior el más cercano en cuanto a temporalidad. De estos tres periodos, la maravilla, el milagro ocurrió en el último, en el protoneolítico. Es en este periodo, entre el 5000 y el 2500 antes de nuestra era, o antes de Cristo, cuando se domestica el teocintle, cuando nace el maíz, y con ello el hombre se vuelve sedentario. Y al volverse sedentario, aparecen los primeros grandes grupos sociales, se diversifica la sociedad,
se crea tecnología, se crean los primeros grandes edificios, las primeras grandes pirámides. Y aquí destaca un grupo, por encima de todos, conocido como la cultura madre. Me estoy refiriendo a los olmecas. Y así, en orden de aparición, irían uniéndose nuevos grupos sociales con un alto nivel cultural y tecnológico. Inmediatamente después de los olmecas aparecerían los mayas, los zapotecas, los teotihuacanos, y ya en el periodo más próximo a la llegada de los españoles aparecerían grupos como los totonacas de Veracruz, como los purépechas del Pacífico o como los mexicas del altiplano, ¿no? Junto con los tlaxcaltecas. Entonces, bueno, hablando de la edad de piedra, estos son los tres periodos en los cuales se puede dividir para tener un mejor entendimiento y un mejor conocimiento y una mejor clasificación. Y evidentemente en cada periodo hay cosas que lo caracterizan, hablando del uso de la piedra. En el caso del primero, herramientas muy rudimentarias. En el caso del segundo, ya se empiezan a crear utensilios incluso. En el caso del tercero, ya están pensando en, o hay vestigios de las primeras edificaciones o pirámides, ¿no? O también las grandes esculturas, que casi todas ellas tenían un carácter de deidades. Entonces ya estarían dadas las condiciones para que existiera la agricultura, que es lo que le pone fin a la etapa lítica. Esto es su nota básica, ¿no? ¿Qué le pone fin a la etapa lítica? La domesticación del teocintle. Aquí está cómo se escribe teocintle y ahí está la planta de teocintle original, que si la ven se dan cuenta es muy básica. ¿Cuántos de esos tendrían que moler para poder alimentarse? Era un tipo de maíz demasiado pequeñito y además sin casi granos, ¿no? Y conforme pasaron los cientos o miles de años, ya vimos que es un enorme tiempo, tan solo la etapa lítica casi 32.000 años, poco a poco se fue domesticando, perfeccionando pues el maíz hasta el maíz que hoy conocemos, que es el que tienen a su derecha. Y entonces nacen los cultivos, nace la agricultura, al menos en América, teniendo como alimento base y la base angular para el desarrollo cultural al maíz, que de hecho venerado incluso, ¿no? Incluso ya ven en la leyenda del Popol Vuh, que habla acerca de que el hombre fue hecho de maíz, de la masa del maíz, que así los dioses crearon al ser humano. A diferencia del Génesis, ¿no? En la tradición occidental europea, que el hombre fue hecho de barro, ¿no? Entonces, en este caso, en nuestra mitología prehispánica, el hombre fue hecho de maíz. Entonces, me paso a la siguiente. La nota aquí importante es la domesticación, el perfeccionamiento, eh, el nacimiento de la agricultura y con ella los primeros asentamientos dejaron de ser pues nómadas y se convirtieron en sedentarios. Y con ello los grupos sociales fueron cada vez creciendo más y con ello se dio una diversificación de la sociedad y con ello se dio el nacimiento de las primeras grandes culturas que se pudieron dedicar a la arquitectura, a la astronomía, a la medicina, que aquí en el contexto americano se le llama herbolaria, y que prácticamente tenían cura para todas las enfermedades que aquí existían. Cuando llegan los españoles, sí es cierto, nos termina devastando la viruela, pero la viruela no existía aquí. Era algo con lo que nuestro sistema inmunológico no estaba preparado, en cambio los españoles sí. Los españoles podían enfermar de viruela y no morirse por los anticuerpos, porque el sistema inmunológico ya está preparado para. Bueno, pues aquí, como era la primera vez que la enfermedad daba, nuestro sistema inmunológico no estaba preparado y aquí sí moríamos debido a la enfermedad. Y realmente los grandes enemigos que tuvimos en la época de la conquista fue la hambruna, fue la sed y fue la viruela. Y también fueron los españoles. Pero antes los españoles fue los enemigos que ya tenían los aztecas, entre otros los tlaxcaltecas, que son los que hicieron que sucumbiera Tenochtitlan y con ello naciera una nueva etapa en nuestro país, que es la época colonial, que a nombre de España nuestro país fue gobernado a través de un virreinato durante 300 años. Entonces, bueno, estaban dadas las condiciones para el florecimiento y nacimiento de las primeras grandes culturas en esta región. Hablemos ahora de espacialidad. Ese es el lugar. La zona que está en color verde es el mejor lugar, incluso de América, para el desarrollo agrícola, cultural y tecnológico. Por esa razón,
es que aquí es donde se desarrollaron las principales culturas. Por esa razón es que en el norte, en lo que hoy es Estados Unidos, allá los apaches seguían viviendo en casas de campaña hechas con pieles de animales. Allá los navajos, los cherokees, los sioux no tenían desarrollo cultural. En cambio, aquí en la zona verde ya estábamos construyendo pirámides, ya sabíamos de un calendario de 365 días, nada más nos falló por esas 6 horas que les mencioné. Ya teníamos sistemas hidráulicos, teníamos sistemas de drenaje, teníamos un gran desarrollo, teníamos cultivos flotantes en las llamadas chinampas, teníamos un gran desarrollo. Eh, pero eso es debido a la cantidad de recursos, porque vean en la zona que está en color café, que se llama Aridoamérica, que corresponde prácticamente a todo el norte del país, ahí no se desarrollaron grandes culturas. Ahí de manera genérica a todos estos pequeños subgrupos, que son muchos, se les llama chichimecas, ¿sí? A todos los que habitaban la región de Aridoamérica. Bravos, hoscos, hostiles, casi salvajes, porque el medio ambiente los moldeó socialmente así. Era lo que tenían que hacer para sobrevivir. Su alimentación estaba basada en alimentos como la serpiente o culebra, algunas liebres del desierto, ratas de campo, algún tipo de ave. Era una vida complicada y difícil para esos grupos de Aridoamérica. Y los que estaban en la región de color verde, los de Mesoamérica, pues defendían la región o la zona con la guerra, ¿eh? Porque impedían que los grupos del norte llegaran a su territorio, ellos buscando quedarse con los recursos. En cambio, una pequeña región al norte del país, y la voy a señalar aquí en el cursor, que hoy sería el estado de Sonora. Acuérdense que en el norte hay dos estados grandotes. El primero de ellos es Sonora y el otro Chihuahua. Para que no se confundan, Sonora tiene costas. Entonces, en lo que hoy es Sonora y una pequeña parte de lo que es hoy en día Chihuahua, había una región que se le llamaba Oasis América. ¿Por qué se llama Oasis América? Porque en medio del desierto había ciertas fuentes acuíferas, ríos, que le permitían a la zona en medio del desierto tener cierto desarrollo de la agricultura. Ahí se asentaron también algunos grupos sociales que no pudieron llegar a la parte que está en color verde. Ríos como el río Gila, el río Casas Grandes, el río Colorado, el río Bravo, entre otros, permitieron a los habitantes de esta región llamada Oasis América tener cierto desarrollo cultural en la región de Sonora, un poco de Chihuahua y parte de lo que hoy es Estados Unidos. Pero no les alcanzó el nivel de desarrollo y tecnología como sí a los que están en color verde. De hecho, la cultura más importante, más influyente, más trascendente del mundo prehispánico son los mexicas o aztecas, y ellos venían de la región del norte, buscando mejores condiciones en el centro del país, concretamente en el lago de Texcoco. Y como no encontraron cabida, como no encontraron chance de poderse establecer porque ya estaba ocupada la zona, pues no les quedó otra más que una pequeña porción del lago y adentrarse sobre el lago. Y esa circunstancia los obligó, esas condiciones exigentes les obligaron a evolucionar y por eso tuvieron que construir una ciudad ingeniosa sobre un lago. Por eso tuvieron que crear toda la tecnología que crearon para poder vivir sobre el lago, no porque ellos quisieran, es que ya no había oportunidad de otra región porque había sido ocupado por diversas pequeñas culturas todo alrededor del lago, que la defendían a capa y espada, ¿no? Para que no fuera ocupado por un enemigo, que en este caso serían los mexicas, que lo harían y así crearían la civilización más poderosa que ha tenido en nuestro país hasta antes de la llegada de los españoles, ¿no? Que en en ese pequeño periodo de auge, los mexicas crearon una ciudad impresionante, ¿no? Una ciudad que cuando los españoles entraron, se adentraron en ella, quedaron maravillados por los edificios, por la ingeniería, por el trazado de las calles, por el sistema de drenaje. Cuando en Europa, por ejemplo, todavía andaban caminando sobre el fango. Por eso los famosos suecos o zapatos de madera altos para que no tuvieran contacto con el drenaje. Y aquí ya había un sistema de drenaje, había sistema hidráulico. El agua se traía de regiones únicamente utilizando la gravedad, la física, la
física de los fluidos, ¿no? Para poder en una pendiente el agua alcanzar la velocidad suficiente para poder salvar una montaña y poder cruzar. Pura ingeniería. Entonces, bueno, eso es digno de destacar, ¿no? Porque es algo que deberíamos de sentirnos orgullosos por el nivel de desarrollo que sí teníamos en algunos aspectos a la llegada de los españoles. Es mentira, es completamente mentira que ellos llegaron a domesticarnos o nos quitaron la parte salvaje que teníamos, ¿no? Hicieron más actos de barbarie y salvajismo, más bien ellos, ¿no? Y aquí sí hubo desarrollo, no en todo el país, pero al menos en la región del color verde. Aquí la noticia importante y motivo de sentirse orgullosos es que estábamos casi al nivel de lo que estaba Europa, África y Asia en aquel tiempo, a pesar de que ellos tenían miles de años antes de evolución, porque este continente fue poblado de manera tardía. Y aún así, en poco tiempo casi los alcanzamos. Y tiene mucho que ver la cantidad de recursos que sí había aquí, que nos permitió dedicarnos a otras cosas como la astronomía, la arquitectura, entre otros, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo más importante. Y entonces, a partir de ahí, se crearían las primeras grandes civilizaciones, que son las que están viendo en esta imagen, que son motivo para las próximas clases de que analicemos. Lo que tienen que hacer, como sesión número 7 es esto de acá, es los esquemas de clase que pusimos y las notas que se tomaron al respecto, además de contestar el libro en la página 34, que habla sobre el poblamiento, los 3 poblamientos que hubo. Acuérdense de unir, por ahí vi que algunos estaban poniendo la actividad del libro y la actividad de la libreta separados, es un solo archivo. Acuérdense que se une el PDF en un solo archivo. Ya saben, ¿no? Como lo han estado haciendo con su primer apellido y su primer nombre, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo más importante respecto a la clase de hoy que tuvo por nombre la etapa lítica. Voy a abrir las cámaras. Quiero que todos estén con la cámara abierta. Voy a poner el mosaico para que nos podamos ver y algo que les quiero yo transmitir y decir con motivo del día de hoy, que es el día 15 de septiembre y que, bueno, pues hoy en la noche hacemos la celebración del inicio de la independencia, aunque el día es prácticamente, oficialmente es mañana, el día 16. Y bueno, voy a hacer eso. Y bueno, es creo que la materia más adecuada para poder hablar de esta situación, porque es la materia de historia. Y bueno, eh, un recordatorio sobre lo que hicieron algunos personajes de nuestra historia para lograr algunas condiciones de las cuales hoy gozamos, ¿no? Entre otras, la libertad. Vivimos en un país aún y todavía injusto, un país que todavía necesita muchísimos cambios, que necesita ser reestructurado, pero algo se ha conseguido, algunos triunfos hemos tenido, entre otros, la libertad, la democracia, la autonomía, y a pesar de que estamos lejos de alcanzar el ideal que todo el mundo quisiéramos, sí tenemos cosas que hemos conseguido y logrado a lo largo de estos años. Más allá de una celebración, tocando una campana, dando un grito, como normalmente lo hacemos, o hacer la fiesta clásica, es nuestra responsabilidad como mexicanos hacerle honor a aquellos que en ese intento de tener un mejor país ofrendaron su vida. Murieron realmente por una causa. Murieron creyendo que las cosas iban a estar mejor. Y no sé si estemos mejor o no, pero algo se ha logrado. No estamos en un país perfecto, estamos en un país sumamente imperfecto. Y estamos aquí, por ejemplo, en una materia como esta, para analizar, criticar, ser exigentes, ser pensantes, ser críticos, alzar la mano, no quedarse callados, tener conocimiento y por lo tanto eso y más que otra cosa nos hace ser mexicanos dignos, mexicanos que llevan a sus espaldas esa responsabilidad que tenemos como mexicanos y que hay que ejercer. Entonces, bueno, en honor a todos aquellos que ofrendaron su vida en aquella época en aras o en busca de un mejor país, es nuestra responsabilidad